Familia, estamos terminando hoy nuestra serie Hasta lo último. Yo espero que después de haber repetido por 4 semanas ya este tema tan importante, nunca olvidemos tú y yo lo siguiente, que el Espíritu Santo nos da un poder sobrenatural para mantenernos siendo testigos de Jesús hasta lo último. Espero que después de haberlo repetido por 4 semanas consecutivas, no lo olvides. Recuerda, el poder que tú y yo necesitamos para enfrentar la adversidad no viene de tu esposo o de tu esposa, no viene de tus padres, no viene de tus pastores. El poder que tú y yo necesitamos para enfrentar la adversidad viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, haremos bien tú y yo en cultivar una relación estrecha con Él. Toda nuestra serie la hemos fundamentado en las palabras de Jesús que se encuentran registradas en Hechos capítulo 1 verso 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada semana hemos tratado de responder esta pregunta: si hay un poder sobrenatural para mí, para enfrentar la adversidad y mantenerme siendo testigo de Jesús hasta lo último, ¿cómo le podemos hacer para acceder a ese poder sobrenatural? Y dimos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta fue: accedemos a ese poder mediante la oración. Lo dijimos de esta manera: acudir a Dios en oración es la llave para recibir poder, para ser testigos de Jesús hasta lo último. Así es orando. Cuando estás en la necesidad, cuando estás en la aflicción, cuando estás en la adversidad, en oración te acercas al Señor, abres tu corazón, le planteas tu dolor, le planteas tu necesidad y Él te responde dándote su poder para que puedas ser testigo de Él hasta lo último. La semana pasada también dijimos que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando resistimos. Entonces, además de orar, tú y yo también necesitamos resistir. Lo dijimos de esta manera: el creyente obtiene poder para vencer al enemigo cuando está determinado a resistir. Mientras tú y yo estemos determinados a resistir, habrá una reserva de poder de Dios para tu vida y para la mía. Porque cuando tú y yo ya estamos rendidos ante el enemigo, entonces, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? Luego explicamos algunas claves para resistir. Dijimos que necesitábamos hacernos fuertes en Dios, hacerte fuerte en Dios. Número 2, someterte intencionalmente a Dios. Y número 3, no ceder ante el enemigo. Familia, hay un poder de parte de Dios para ti y para mí mientras resistimos. Así que, mi hermano querido, no te rindas. Si estás viviendo un momento difícil, complicado, que te está poniendo a prueba, que te está arrinconando contra las cuerdas, si te sientes entre la espada y la pared, no te rindas. Clama a Dios y resiste. Mantén tu fe. Mantente firme en Dios hasta lo último. El día de hoy, para terminar nuestra serie, vamos a abordar algunas estrategias que el enemigo utiliza para tratar de doblegarnos. Esto es muy importante porque si ignoramos esta realidad, podríamos ser presa fácil del enemigo. Mi mensaje el día de hoy se titula Resistiendo ante las estrategias del enemigo. Jesucristo dijo estas palabras y es muy importante considerarlo. Juan 10:10. Dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con estas palabras, Jesús alude indirectamente a Satanás.
Tú y yo podemos apreciar los objetivos que Satanás tiene para con la humanidad. Quiere robar, matar y destruir. Jesús lo sabe y Jesús nos lo enseña para que tú y yo lo tengamos en cuenta. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas no puede hacer nada contra ti o contra mí a menos que Dios se lo permita. Tú y yo podemos descubrir esta situación revisando la historia de Job. Por ejemplo, te planteo este versículo, Job 1:12, dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y de ahí en adelante lo que tú y yo podemos encontrar en la palabra de Dios es que a Job se le vienen una serie de situaciones y desgracias. Pero aquí nosotros podemos observar que fue hasta que Dios le dio permiso a Satanás que pudo ir a atacar a Job. Nunca hubiera podido atacar a Job si Dios no se lo permite. Y ante esto surge una pregunta muy lógica. ¿Cómo es que Dios permite que Satanás venga y ataque nuestra vida? Y la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Dios permite que Satanás venga y ataque nuestra vida cuando tú y yo le damos lugar al diablo en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. No nos conviene a ti y a mí darle lugar al diablo porque le vamos a dar un derecho legal para arremeter contra nosotros, arremeter contra nuestro matrimonio, arremeter contra nuestra familia. No le des lugar al diablo. Por eso, constantemente la Biblia nos está animando, como lo vimos la semana pasada, a resistir al diablo. Por ejemplo, un versículo que leíamos la semana pasada dice, someteos pues a Dios. Es decir, hay que vivir una vida sometida a Dios. Hay que no vivir para con Dios solamente como si fuera nuestro Salvador y ya. No, vamos a crecer en nuestra relación con Dios y vamos a hacer de Dios, aparte de nuestro Salvador, hagámoslo también nuestro Señor. Que no nada más nos salve, que también nos gobierne. Someteos pues a Dios. Pero luego dice, resistid al diablo. Al diablo no le des lugar. Al diablo no le abras la puerta, al diablo resístelo y la palabra de Dios promete y huirá de vosotros. Entonces tenemos que resistir al diablo, porque si le damos lugar, entonces su objetivo es robar, su objetivo es matar, su objetivo es destruir. Y eso solamente se va a concretar en nuestras vidas cuando tú y yo le hemos dado lugar al diablo en nuestra vida. Pero ante esto surge otra pregunta. ¿Cómo es que alguien le daría lugar al diablo para ser destruido con él? Pues en teoría nadie. En teoría tú jamás le darías lugar al diablo para que destruya tu familia. En teoría tú y yo jamás le daríamos lugar al diablo para que destruya nuestro matrimonio. Jamás le daríamos lugar a menos que fuéramos engañados. Y este dato importa mucho. Jesús a Satanás le llama el padre de mentira. Por ejemplo, fíjate lo que dice Jesús en Juan 8:44. Dice, está hablando Jesús, le dice a los fariseos, a los religiosos de su tiempo que siempre estaban estorbando a aquella gente que se quería acercar genuinamente a Dios. Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego dice, del diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, y luego fíjate lo que dice, porque es mentiroso. ¿Quién? Satanás es mentiroso y padre de mentira. Esa es la razón por la cual mucha gente le da lugar al diablo, porque cae en sus mentiras. El apóstol Pablo, hablando del diablo, nos revela lo siguiente. Fíjate lo que dice 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás engaña a la gente disfrazándose como ángel de luz. ¿Cómo es que alguien le abriría la puerta al diablo si el diablo viene a destruir, a matar, a robar? La respuesta es porque le engañaron. Le abre la puerta al enemigo a aquel que ha sido engañado por él. Entonces, familia, considerando todo a lo anterior, tú y yo podemos concluir que Satanás no se presenta delante de las personas para decirle, vengo a robarte, vengo a matarte, vengo a destruirte, vengo a esclavizarte, vengo a destruir tu matrimonio, vengo a atarte con esta adicción a la marihuana o a la heroína o al fentanilo. Así no va a llegar Satanás. Satanás no va a llegar revelando sus planes destructivos. Satanás más bien va a utilizar artimañas para engañarnos y luego hacernos caer en pecado. Y entonces, por eso, le estamos dando derecho al diablo de venir a atacarnos. Y por eso Dios le permite dañarnos y hacernos caer en esclavitud. Por eso la palabra de Dios nos dice, hey, no le des lugar al diablo. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y como leíamos la semana pasada, el apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Significa estad alertas, abran bien los ojos, no te confundas, que no te engañen, que no te doren la píldora, que no te jueguen el dedo en la boca. Aliviánate, abre los ojos, comprende que vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando una persona no está consciente de esto, o lo ignora, o se le va la onda y se le olvida, esa persona es más susceptible de caer ante las propuestas engañosas del enemigo y terminan perdiendo la paz, terminan perdiendo la estabilidad, terminan perdiendo la felicidad, terminan perdiendo la familia, terminan perdiendo el matrimonio, terminan perdiendo la salud, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque no estaban conscientes de que el enemigo vino a engañarles. De todo esto, familia, aprendemos la siguiente verdad. El enemigo utiliza sus estrategias para subyugarnos, pero nosotros debemos resistir hasta lo último para permanecer en libertad. Lo voy a decir una vez más y luego quiero invitarte a que tú lo repitas conmigo. El enemigo utiliza sus estrategias para subyugarnos, pero nosotros debemos resistir hasta lo último para permanecer en libertad. Aquí va a estar en la pantalla. Repítalo conmigo ahora usted cuando yo cuente 3. Bien fuerte. 1, 2, 3. El enemigo utiliza sus estrategias para subyugarnos, pero nosotros debemos resistir hasta lo último para permanecer en libertad. Así es. El enemigo tiene estrategias con las que nos quiere engañar para subyugarnos. Pero tú y yo tenemos que resistir y seguir resistiendo hasta lo último para permanecer en la libertad que el Señor nos ha dado. Ante esta declaración surge una pregunta que es importante, natural, obvia, lógica. La pregunta es, ¿cuáles estrategias utiliza el enemigo? La semana pasada consideramos algunas situaciones ante las cuales tú y yo debemos resistir. Situaciones que el enemigo utiliza para disminuirnos, para atarnos o para detenernos. Quiero considerar estas 3 situaciones, te quiero hablar de ellas para que tú y yo las identifiquemos y no permitamos que el enemigo nos engañe y no permitamos que el enemigo nos subyugue a través de ellas. Número 1, el enemigo utiliza los padecimientos de la vida.
Así es. El apóstol Pedro nos enseña que el enemigo aprovecha los padecimientos de la vida para aprovecharlos en nuestra contra. Fíjate cómo lo plantea Primera de Pedro 5:9. Dice, al cual resistid firmes en la fe. A ver, ¿a quién vamos a resistir firmes en la fe? Al diablo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué interesante lo que nos enseña el apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro nos dice que tú y yo debemos resistir al diablo firmes en la fe, pero menciona el elemento de los padecimientos que los hermanos en todo el mundo estamos enfrentando. Ese dato importa mucho porque cuando tú y yo estamos enfrentando algún padecimiento en la vida, tendemos a pensar o que nosotros somos los únicos que estamos viviendo algo así, o que nunca a nadie más le ha pasado, o que nadie está viviendo algo tan horrible como nosotros, o que nos está pasando a nosotros lo peor de lo que jamás a nadie le ha ocurrido. Pero el apóstol Pedro nos enseña que nuestros hermanos alrededor del mundo sufren lo mismo que nosotros sufrimos. Y esto a ti y a mí nos da un sentido de identidad. No somos los únicos que estamos pasando por esto. Nos da un sentido de pertenencia. Nos da un sentido de acompañamiento, incluso nos da un sentido de ánimo, de valor para enfrentar la adversidad, entendiendo que en algún lugar del mundo hay otro hermano en la fe viviendo tal vez lo mismo que yo estoy viviendo y está resistiendo. Por lo tanto, yo también tengo que resistir. ¿Qué tipo de padecimientos enfrentan nuestros hermanos alrededor del mundo? Pues los mismos que nosotros. ¿Cuáles? Pues los más comunes. Enfermedad, problemas familiares, situaciones económicas, desempleo, problemas matrimoniales. En todo el mundo los cristianos viven estas mismas situaciones que vivimos tú y yo, y el enemigo trata de utilizar esas situaciones para desanimarnos, para hacernos menguar en nuestra fe, para que nos desanimemos. Eso es lo más común. Pero sobre todo, algo que experimentan los hermanos alrededor de todo el mundo, y aquí se refiere específicamente a la persecución. Tal vez ustedes no sepan, pero aún hoy en día, alrededor del mundo, el grupo más perseguido y que sufre más persecución son los cristianos. Y a lo mejor alguien puede pensar, sí, por allá en alguna tribu recóndita en África, por allá en la India, por allá en algún lugar musulmano, en algún lugar por allá hindú. No, no, no. Aún aquí en Occidente ha habido una persecución contra nuestra fe y nuestros valores de una manera encarnizada. Y sabes, el enemigo utiliza eso para tratar de desanimarnos. Porque muchas veces cuando tú y yo nos sentimos atacados, perseguidos, cancelados o disminuidos, eso nos afecta anímicamente. Y hay muchos que pierden la fe en ese tipo de situaciones en la vida. Si tú te pones a revisar en YouTube cuánta gente ha abandonado el cristianismo, te vas a dar cuenta que son muchísimos. Y todo tiene que ver, ¿sabes con qué? Con las dificultades de la vida. ¿Qué es lo que nos enseña esta escritura? Nos enseña que debemos resistir hasta lo último. Esta escritura nos da a entender que no somos los únicos que estamos viviendo lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Esta escritura nos enseña que nuestros hermanos en la fe viven lo mismo que nosotros y lo resisten. Por lo tanto, esta escritura nos anima a ti y a mí a resistir nosotros también. Pero el enemigo muchas veces utiliza esos padecimientos de la vida para desanimarnos y para robarnos el gozo y para robarnos las ganas de seguir adelante caminando con Dios. Número 2. ¿Qué otra estrategia utiliza el enemigo para
para desanimarnos, para hacernos abandonar la fe. En segundo lugar, las tentaciones. Esa es otra estrategia que el enemigo utiliza, la tentación. Vimos un poco de eso la semana pasada. La tentación funciona así. El enemigo estudia nuestros movimientos y nuestros actos pecaminosos para luego, mediante eso que necesitamos o que deseamos, seducirnos para hacernos caer en pecado. Así funciona la tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. El que tienta es el enemigo. Fíjate cómo lo plantea el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso significa deseo pecaminoso, es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, es decir, el deseo pecaminoso, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Familia, la tentación no viene de Dios. La tentación viene del diablo. La tentación es bien fácil de identificar porque siempre va a tener que ver con cometer un pecado. Siempre va a tener que ver con cometer un acto pecaminoso. Siempre va a tener que ver con ir en contra de los valores y los principios de Dios. Nunca va a tener que ver con crecer en tu fe. Hay una diferencia enorme entre tentación y prueba. La prueba viene de Dios, pero la tentación viene del enemigo. La prueba es para retarte a avanzar, mientras que la tentación es para seducirte a pecar. La tentación tiene más que ver con nuestras debilidades, con nuestros malos deseos, con nuestros asuntos pecaminosos escondidos que Satanás conoce muy bien porque nos estudia. Y entonces nos seduce para hacernos caer. Por ejemplo, el amor al dinero y la avaricia. Satanás utiliza eso para que caigamos. Por ejemplo, el orgullo y la vanidad. Por ejemplo, la idolatría. El poner nuestra fe en algo o en alguien más aparte de Dios. Por ejemplo, el rencor y la falta de perdón. Por ejemplo, la atracción sexual por alguien que no es tu cónyuge. Por ejemplo, la atracción sexual por alguien de tu mismo sexo. Son tentaciones. Por ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio, entre los novios. Es pecado. El enemigo tienta al creyente para que caigan esas cosas, pero todo tiene que ver con ir en contra de los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo no podemos dejarnos llevar por la tentación, que más bien debemos resistirla y que debemos soportarla. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Estas son palabras del apóstol Santiago. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Familia, no es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación. El pecado es ceder ante ella. El pecado es dejarnos arrastrar por ella. Si caemos en la tentación, quedamos atados, sentimos culpa, experimentamos una disminución en el gozo de nuestra salvación, etc. Pero si soportamos la tentación y resistimos, seremos recompensados y premiados por Dios, así como Jesús lo fue. El enemigo utiliza estrategias para subyugarnos, para detenernos. Tú y yo tenemos que identificar esas estrategias para no caer y para resistir. ¿Cuáles son esas estrategias? Número 3 y último. El día malo. La Biblia nos presenta la realidad de que hay días más difíciles que otros. Tú y yo podemos pasar días difíciles,
Pero hay días que son de verdad bien complicados, bien tristes, bien frustrantes, bien difíciles y duros de vivir. La Biblia le nombra a eso el día malo. Es ese momento en la vida donde recibimos la peor noticia que pudimos haber recibido. Es ese momento en la vida en el cual tú y yo sufrimos o experimentamos una tragedia. Es ese momento en la vida en el cual tú y yo perdemos un ser muy querido y muy cercano a nosotros. Ese definitivamente es un día malo. ¿Y cómo utiliza Satanás el día malo para hacernos caer, para hacernos desanimar, para apartarnos en la fe? Pues Satanás lo que hace es que aprovecha el día malo con todo el dolor que él representa para que tú y yo reneguemos contra Dios. Para que tú y yo le reclamemos a Dios, o para que tú y yo tratemos de compensar esa pérdida pecando. Por esa razón es que en el día malo, aunque estemos tristes, aunque estemos viviendo un momento bien difícil, todavía tenemos que resistir. Fíjate cómo lo cuenta el apóstol Pablo. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí dice que ante el día malo, por mucho y que duela, tú y yo tenemos que resistir. Aquí dice que ante el día malo, con todo y que sea triste, terrible, doloroso y duela profundamente en nuestra alma, tú y yo no debemos perder nuestra fe, ni abandonarla, ni tratar de compensar el dolor que estamos pasando con pecado. Dice que más bien tenemos que resistir hasta lo último y tenemos que estar firmes. Esto significa que tú y yo necesitamos, sí, expresar nuestro dolor. No se trata de reprimirlo u ocultarlo, pero lo que nos dice es que no deberíamos abandonar nuestra fe cuando llega el día malo. Hay que manifestar nuestro dolor, hay que manifestar nuestra tristeza, pero no hay que abandonar nuestra fe. Son dos cosas muy diferentes. Esta escritura también nos deja ver que los días malos no duran para siempre. Que esos momentos en los que estamos pasando momentos muy tristes y difíciles, uno pudiera sentir que son eternos, pero no lo son. Aquí dice que acabarán y que cuando acaben, tú y yo debemos estar firmes todavía. Fíjate cómo lo dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando ya pase ese momento difícil, cuando ya pase ese momento complicado, que tú y yo todavía estemos firmes. También nos deja ver la escritura que Satanás va a tratar de que tú y yo, cuando estamos viviendo un día malo, pequemos. A lo mejor por enojo, por tristeza o por lo que sea, por coraje para contra Dios. Pero el objetivo de Satanás es que en el día malo tú y yo pequemos contra Dios. Hay una historia que nos muestra la Biblia. Es el caso de un hombre llamado Job, que tuvo un día muy malo, el peor día que cualquiera pudiera tener. Ese mismo día él perdió todos sus bienes, todos sus negocios, pero ese mismo día también perdió todos sus hijos de una manera trágica, dolorosa y dramática. Pero mira cómo reaccionó él cuando le dieron la noticia. Mira cómo reaccionó él en su día malo. Job capítulo 1, verso 20 y 21 dice: entonces, cuando le dijeron tus hijos han muerto, todos el mismo día, en un accidente trágico y mortal, dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Esas son señales de duelo, de dolor, de tristeza. Y dice que se postró en tierra y adoró.
El verso 21 nos deja ver la oración que él expresó. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En otras palabras, no me importa los bienes que pude haber perdido. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí podemos ver nosotros a un hombre dolido, a un hombre triste, devastado anímicamente, no por los bienes que perdió, porque dice, no me importa, llegué sin nada y sin nada me voy a ir. Él estaba más triste por sus hijos, por eso rasgó sus vestiduras, por eso se dejó caer al suelo. No le importaban los bienes, pero le dolía la pérdida de sus hijos. Está triste, está devastado anímicamente, pero está firme espiritualmente, porque él en medio de su momento más trágico y más difícil se postró en tierra y adoró. Pero hay una nota final en este pasaje. Job capítulo 1, verso 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto significa, ni le echó la culpa a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué quería lograr Satanás en Job a través de su día malo? Que pecara, que le echara la culpa a Dios de todo lo que le estaba ocurriendo a él. Cuando llega el día malo, Satanás quiere que tú y yo pequemos de coraje. Cuando llega el día malo, Satanás quiere que tú y yo pequemos de tristeza. Cuando llega el día malo, Satanás quiere que tú y yo pequemos de dolor. Que me sirvan otra copa y muchas más, decía el poeta, que me sirvan de una vez para todo el año, porque hoy pienso seriamente emborrachar. Está hablando de un hombre triste que está pasando por un día malo y que está pecando de tristeza, pecando de coraje, pecando de rencor. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que le echemos la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Es una estrategia del enemigo utilizar el día malo para hacernos pecar. Pero el ejemplo que tenemos de Job es que resistió hasta lo último. Se mantuvo firme. Yo les digo a ustedes lo siguiente. Familia, el enemigo va a tratar de hacernos renegar de Dios. El enemigo va a tratar de hacernos renegar de nuestra fe a través de los padecimientos regulares de la vida, de la enfermedad, de la escasez, de la crisis, de los problemas matrimoniales, de la persecución del sistema, del gobierno. Satanás va a tratar de hacernos renegar de Dios y de nuestra fe ante los padecimientos de la vida. Satanás va a tratar de hacernos renegar de Dios y de nuestra fe a través del día malo que vivimos. Créeme, he vivido algunos días malos. Satanás va a tratar de hacernos caer en esclavitud, tentándonos y seduciéndonos. Pero ante todo, sean las aflicciones regulares de la vida, sean los días malos horribles o sean las tentaciones, la respuesta es la misma. Tenemos que resistir hasta lo último. Amado hermano, no reniegues de Dios. Amado hermano, no tomes tus problemas como una excusa para abandonar tu fe. Amado hermano, no cedas a las propuestas del enemigo que busca atarte, disminuirte o alejarte del camino de Dios. En cambio, mejor fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Mejor vive tu vida cristiana con fe, con esperanza y con determinación y sigue caminando con el Señor en medio de las adversidades de la vida. Yo quiero orar por ustedes. Porque a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que está en medio de los padecimientos de la vida y estás viviendo situaciones bien complicadas. O a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que no se ha podido reponer después de un día malo, complicado, triste. O a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que está a punto de caer en una tentación
y le vas a abrir la puerta de una manera horrible al enemigo, de lo cual después va a ser muy difícil salir. Quiero orar por ti. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos aquí congregados. Cada uno de ellos está viviendo su propia vida, su propia historia, sus propias situaciones. Algunos de ellos tal vez están viviendo una serie de padecimientos de la vida que les está haciendo vivir momentos realmente complicados. Tal vez hay otros aquí que están experimentando un día muy malo o no se han podido reponer de él. Yo te pido que los fortalezcas, que ellos sientan tu bendita presencia para poder enfrentar todo esto. Tal vez hay alguien aquí entre nosotros que últimamente está siendo tremendamente seducido a caer en pecado. Por favor, ayúdale a vencer la tentación. Yo te pido que los fortalezcas, que los llenes de tu gracia, de tu poder, y que nada ni nadie los aparte de ti.